La palabra del Señor en esta noche. Sí, quiero invitarlos a que vayamos a la palabra del Señor. El título del mensaje es Crucemos al otro lado. Amén. Y leímos dos textos que nos invitan a ir al otro lado, ¿cierto? El primer texto hablamos de 1 Samuel, capítulo 30, ¿cierto? Y nos invita, dice la palabra del Señor, que después de que los amalecitas invadieron y destruyeron y quemaron, se llevaron a sus mujeres y sus hijos, ¿cierto? Y que cuando David y sus hombres llegaron y encontraron que la ciudad había sido quemada y que su esposa y sus hijos habían sido llevados cautivos, David y los que estaban con él se pusieron a llorar, a gritar hasta quedarse sin fuerza. Pero también habían caído prisioneras las esposas de David, las dos esposas de David. David se alarmó, pues la tropa estaba que lo mataba a piedrada, pero bueno, sin embargo, David en medio de su impotencia acudió al Señor, oró al Señor y se puso el efod y el Señor le dio indicaciones. Diga, el Señor le dio indicaciones a David. Ahí en el versículo 9 dice que David partió con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor, hasta llegar a un arroyo. Debía cruzar el arroyo y allí se quedaron rezagados 200, así que peor se ponía la condición, ¿cierto? Así que David continuó la persecución con los 400 hombres restantes. Los hombres de David encontraron en el campo con una persona que les ayudó a encontrar a sus seres queridos. Bueno, aquí encontramos una historia bien interesante. Había que cruzar el río, el Visor, pero cruzar el río, eso implicaba arriesgarse, eso implicaba tomar el riesgo de que el río no nos arrastrara y que, mejor dicho, pero son riesgos que debemos aprender a tomar cuando es Dios quien te da la palabra. ¿Oyó? Eso se llaman riesgos inteligentes. ¿Oyó? Cuando Dios te da una palabra, no importa qué tan oscuro se vea el panorama, pues como Dios lo dijo, Dios lo hace. Y tenemos que caminar en eso. Se llaman, son riesgos inteligentes. ¿Ok? Pero muchas veces nosotros tomamos riesgos que no nos llevan al propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Tú sabías que hay un propósito de Dios en tu vida? El propósito es de Dios, no tuyo. El propósito es, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y cuando Dios nos habla para afianzarnos en el propósito. Nos habla para guiarnos hacia el propósito. Nos habla para fortalecernos en el propósito, no para que desistamos. Amén. Ahora, en el segundo texto, Jesús está siendo agolpado, rodeado de los seguidores, y Jesús se monta en una barca, predica, y después de que predica quiere bendecir a los dueños de la barca porque le prestaron la barca para servir a Dios, para predicar, ¿cierto? Y de repente le dice, vamos para el otro lado, ¿cierto? Ahí en Lucas puede ver la historia. Ya le digo qué capítulo y qué versículo. Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. También lo encuentra en Mateo 8, 23, ¿cierto? Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Otro evento donde la bendición está al otro lado. Pero ¿cómo así que la bendición está al otro lado? Sí, porque es que ya vimos una bendición en este lado, pero ahora Dios por alguna razón quiere que vayamos al otro lado. Pero yo te aseguro que si somos nosotros, queremos la explicación de Dios, ¿para qué? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué cantidad? ¿Cómo va a ser eso? Y entonces eso nos frena la bendición. Pero entonces Jesús le dice a los discípulos, después de haber predicado, de haber pasado un tormento en mitad del cruce ese, del lago, de un lado a otro se levanta una tormenta, quiere voltear la barca, ¿cierto? Y Jesús le dice, pasemos al otro lado, y despidiendo la multitud, tomaron como estaba en la barca
y había también con él otras barcas, ¿cierto? Otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla y mudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Me llama la atención algo bien profundo, me llama este. Y dice que Jesús, ¿cómo no tenéis fe? Le dice: ¿cómo no tenéis fe? Mira, venimos de darle comida a tanta gente. Venimos de sanar a otra gente. Venimos de... ¿ah? Y ahora está pasando una pequeña tempestad y tú estás con tanto temor, ¿cierto? Y más sin embargo, me imagino, mira lo que pasó, que cuando Jesús cruza al otro lado, Jesús bajó solo, porque los discípulos se quedaron en la barca. Y cuando llegaron, bajaron en tierra de Garada, donde había demonios, legiones de demonios, tierra donde nadie quería caminar, podía pasar porque los demonios atacaban, ¿sabes? Entonces esta gente no aceptaron el reto de ir al otro lado. Se quedaron en la barca, en la comodidad. Y los discípulos, los demonios enseguida identificaron la autoridad de Jesús cuando pisó Gadara y comenzaron a gritar: ¿qué vienes a atormentarnos? Y ya sabiendo lo que les venía, le pidieron a Jesús que lo echara a los cerdos. Y eso sucedió, Jesús lo echó a los cerdos. Y usted conoce la historia, los cerdos se fueron por un despeñadero y todos murieron ahogados. ¿Ok? Pero aquí donde quiero ir, el punto donde quiero ir, es que cuando Jesús nos invita a ir al otro lado, yo lo quiero interpretar de esta manera: vamos a otro nivel de bendición. Vamos a otro nivel de unción. Ya sabes orar, ya sabes sanarte a ti mismo cuando te enfermas, ya sabes poner manos sobre los enfermos, los visto a los enfermos sanar, pero yo te quiero llevar a otro nivel. Pero ese nivel requiere de un poco de zozobra, un poco de oscuridad, un poco de angustia, un poco de temor, ¿sabes? Y muchos de nosotros no estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort para entrar en ese nuevo nivel de bendición que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Sabes? Hay veces que Dios te tiene que realmente sacudir, porque estamos tan aferrados a lo que somos, a lo que tenemos, a lo que hemos alcanzado, que no queremos. Pero Dios a ti y a mí nos ha llamado para cosas más grandes de las que estamos viviendo hoy. A mí no importa si tú lo que tienes hoy o lo que has alcanzado hoy, pero yo te aseguro que eso no es nada a comparación de lo que Dios tiene para mañana. ¿Sabes? Tú estás viviendo un ahora, pero Dios tiene un luego para ti. ¿Sabes? Tiene algo mejor para ti. Y Dios siempre dice que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Que la gloria postrera de tu casa será mayor que la primera. Yo no sé por qué razón tú te quieres quedar en la primera. ¿Por qué razón te quieres quedar ahí en la zona de confort cuando las promesas de Dios nos están llevando y nos están motivando a cosas mejores? ¿Por qué no arriesgar? ¿Acaso Dios miente? ¿Acaso Dios te ha ilusionado alguna vez y no te ha cumplido? Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Con Él no estamos ilusionando, con Él no estamos experimentando, con Él vamos seguros. Los discípulos, ¿por qué se atormentaron si estaban con Jesús? ¿O no sabían? Realmente no sabían. Porque fíjense lo que dicen: ¿y quién es este hombre que al viento y al mar? Realmente yo no sabía. Pero ustedes sí saben, ¿ah? Ustedes saben quién es Jesús. Ustedes saben quién es Jesús en sus vidas, ¿no? El que le redimió, que te sanó, que te sacó del fango, el que te ha dado un motivo nuevo a vida, una razón de vivir. Ese es Jesús para mi vida. ¿Y por qué no seguir creyéndole? Si ya ha hecho lo que ha hecho hasta ahora, ¿por qué no seguir creyéndole? Porque si a la invitación de ir al otro lado, ¿por qué no ir? ¿Por qué no ir a ciegas? ¿Por qué no ir convencido? ¿Por qué? Porque tengo que, explícame bien. Así somos.
No damos un paso sin. Pero cuando usted ha afinado su oído espiritual, cuando usted ha sido bautizado en el Espíritu, ha sido llenado en el Espíritu, usted no necesita que Dios te convenza. Usted solo tiene que obedecer. Usted ha aprendido a obedecer a la voz del Espíritu. Amén. Y eso es bueno, buenísimo. Porque meterse en problemas por causa de Dios es buenísimo. Porque a veces uno pregunta, porque uno dice aquí en su lógica humana, uno no me quiero meter en problemas. Pero si es Dios quien te habló, no vas a tener ningún problema. El problema va a tener el diablo, porque tú has subido a otro nivel. Estás del otro lado. Amén. A veces decimos, Dios, sácame de aquí. Pero hoy quiero invitarte a que dejes que Dios guíe tu barco en medio de la tormenta. Estamos en medio de la zozobra. Dios, ayúdame, Dios. No. Dios, estás ahí conmigo, ¿cierto? Ya. Es lo que tengo que estar seguro de que Dios está conmigo. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dale un fuerte aplauso al Señor. A veces es irónico pensar que el lugar de nuestra bendición y de nuestra prosperidad será en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, porque allí Dios se va a aparecer. En medio de tu tormenta y de la tempestad y de la zozobra es cuando Dios se aparece a actuar a nuestro favor. Porque en medio de la angustia es que clamamos a Él. Y Él dice, clama a mí y yo te responderé. Pero usted prefiere clamar, ¿quién nos defenderá? ¿El Chapulín Colorado? No, se llama Jesucristo. Él dice, clama a mí, a Jesús. Allí en medio de tu zozobra, de tu angustia, es donde Jesús va a aparecer. Y tú saldrás del bote. Aprenderás a caminar por nuevos caminos hacia nuevos horizontes. Solo si llamas a Jesús. Jesús le dijo, ven, baja, camina. ¿En serio? ¿Lo era? ¿Y si me ahogo? ¿Y si me hundo? ¿Y si no sé qué? Y Jesús, ¿cuántas veces no le dijo, pero ven? Y él comprobó que sí, que con la voz de Jesús, con la palabra de Jesús, él estaba caminando sobre las aguas. Pero después se puso a mirar lo que no tenía que mirar. Se distrajo. Desvió el objetivo, el propósito, y comenzó a hundirse. Y volvió otra vez la necesidad de clamar. Y como Dios, cada vez que tú y yo clamemos, ya sea por incredulidad o ya sea por nuestro pecado, que caigamos y le fallemos, pero siempre que tú y yo clamemos, Él está ahí, porque Él no puede dejar de ser Dios. Él es Dios. Y Él dijo, clama a mí, yo te responderé. No importa si yo cometí el error, pero si hay arrepentimiento y clamo, Él va a estar ahí. No importa que te digan, si te dicen fracasado o se burlen de tus errores, tú con Jesús vas camino al sueño de Dios. Hay mucha gente que no entiende tu proceso. Tú y Jesús son mayoría, son más fuertes. Vas de camino al sueño de Dios y pisarás tierra firme, recibiendo mejores milagros de Dios para ti. Por eso Él te hará pasar de una zona de oscuridad a una zona de revelación. Wow. Dios te va a hacer pasar de una zona de oscuridad a una zona de revelación. ¿Qué quiere decir esto, pastor?
Desglósamelo. ¿Sabes? Hay cosas que a nuestro parecer no quisiéramos vivirlo, pero en medio de la convicción de que sé que Dios está conmigo en las buenas y en las malas, y yo tengo claridad de que Dios está conmigo en cualquier adversidad, en cualquier momento feo en mi vida, ¿sabes? Yo comienzo a mirar esa situación desde el cristal del cielo y comienzo a ver desde otra perspectiva lo mal que está sucediendo. ¿Sí? Para muchos, algunos pecaste o algo, pero yo cuando lo miro desde el cristal del cielo puedo ver la revelación de Dios en algo malo. Porque a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando yo amo al Señor, lo amo en el dolor, lo amo en la necesidad, lo amo en la angustia, lo amo en la oscuridad, lo amo, ¿cierto? Y cuando yo demuestro mi amor, soy leal a ese amor, soy fiel a ese amor. Hay gente que ama a Dios solamente cuando tiene la mensualidad en el bolsillo. Y tú lo ves contento. ¿Sí o no? Pero el 23, 24, cuando ya se acabó el mercado, le entra una amargura, un desespero. Y comienza a presionar al marido o a la marida, yo no sé quién es el que trabaja y quién es el que no trabaja, pero cierto, usted me entendió, ¿no? Y comienza a robarse la paz y la tranquilidad del hogar, ¿cierto? Pero escucha esto, cada proceso, cada uno de nosotros es dueño de su proceso. Usted no tiene que explicarle su proceso a nadie. ¿Ah? Usted no tiene por qué darle explicaciones de su proceso a nadie. El momento de transición no es tiempo de explicar o entender, sino de accionar y movernos en fe hacia un norte. Cuando yo estoy en un momento de transición, cuando tú estés pasando por un momento oscuro, no busque la explicación de Dios, porque a mí Dios... No busque explicación de Dios. Busca mejor obedecerlo. Hey, en la obediencia está tu bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? El recurso de la bendición es tu obediencia, no más. Si usted quiere ser realmente bendecido, comience a obedecer a Dios. En la zona de riesgo, no le aclares a nadie lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero tú, ¿por qué? No tienes necesidad de eso. Llama a un hermano, no tienes necesidad de explicarle. Ese es tu proceso. Apropiate de tu proceso. Porque si tú no te apropias de tu proceso, sufrirás, llorarás y no aprenderás, no madurarás, no crecerás. Por eso el proceso es mío. Me apropio, no reniego. Algo que me llama la atención de la historia de Jesús cuando nació. Dice que cuando el ángel se le apareció a María, le dijo: muy favorecida, el Señor está contigo. Dará a luz un hijo y le pondrá su nombre Emmanuel. Estaba embarazada ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y ella dijo: ¿cómo se lo explico a José? Eso fue lo que dijo María. Él quiso dejarla secretamente. Y el ángel de noche lo convenció. Convenció a José. Dios se va a encargar de convencer los corazones que están cuestionándote. Tú no tienes por qué darle explicación a nadie. Dios mismo se va. Y entonces, mira, te voy a poner un ejemplo que yo sé que todos ustedes han vivido. Cuando comenzamos la vida cristiana, ¿cuántos no nos criticaron? Te vas a dejar la fría por estar llevándole la plata a los pastores. ¿Cuántos no nos dijeron así? Vas a dejar de disfrutar la vida por estar allá encerrado en una iglesia. ¿Cuántos nos dijeron así? ¿Sí o no? Y nosotros queriendo dar explicaciones.
porque es que la droga, no, porque es que el alcohol me está llevando, no, porque que la infidelidad está acabando con mi matrimonio. Queriendo dar explicaciones. Usted no tiene por qué dar explicaciones. Usted siga enfocado, que Dios convencerá a la gente. Cuando la gente ya te vea rosadito, gordito, todo simpático, se convencerá. ¿Sí o no? Pero está uno queriendo dar explicaciones. Queriendo dar unas explicaciones. Y el que convence es el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Nunca pierdas el tiempo convenciendo a los José de lo que Dios ha puesto dentro de tu vientre espiritual. Dije que nunca trates de convencer a los José de lo que Dios ha puesto en nuestro vientre espiritual. Porque pronto vamos a dar a luz la voluntad de Dios. Ellos no lo van a entender. Ellos solo van a entender, ellos solo van a ver cuando el Espíritu les traiga la revelación. Podrán comprender y saber que tal como María pariría el sueño de Dios. María pariría el sueño de Dios. Tú y yo vamos a parir el sueño de Dios. Por eso no tenemos que dar explicaciones a nadie. Tú y yo vamos a dar a luz lo que en Dios se nos fue concedido. Dios nos ha embarazado con un nuevo propósito, con un nuevo estilo de vida. Yo estoy emocionado con mi nuevo estilo de vida. ¿Sí o no? Ahora vivo tranquilo, en paz. Siempre hay platica, andaba limpio. ¿Sí o no? Estoy saludable. Ahora tengo pocos chicas ahí detrás de mí. Pero estoy hablando de que el Señor me diga cuál es. Estoy hablando con los solteros, ¿no? Estoy hablando de los solteros, las solteras. ¿Sí o no? Ahora soy interesante para los otros que no valía nada y que no querían. ¿Sí o no? Ahora que me ven todas, ahora quieren. Eso va a pasar. Cuando nadie daba un peso por ti. Ahora cuando Dios te embellece, te vuelve rozagante, gordito, próspero. Ahora sí van a llegar así los buitres, los lobos vestidos de oveja. ¿A dónde es que está yendo? Yo también quiero ir a esa iglesia. Con cuidado. Porque lo único que quieren es un propósito. Y es detener el propósito de Dios con tu vida. Mira algo, ni tus amigos, ni tu familia necesitan explicación y tampoco lo merecen. Después que te cuestionaron, que te criticaron, que se burlaron, no merecen ninguna explicación. Por eso es importante atravesar la zona de riesgo, la zona de oscuridad. Cuando Dios te va a llevar a un nuevo nivel, a otro lado, tienes que atravesar una zona. Hemos dicho, antes de vivir el gran suceso de tu vida, tienes que vivir el proceso. No, óyeme bien, en medio de la transición vendrán momentos oscuros que no debemos tenerle miedo. Momentos de zozobra que no debemos tenerle miedo. Al contrario, debemos estar alerta. Porque antes de tu gran bendición viene un proceso. Viene una transición. Antes de una transición viene un momento tenebroso. Porque la fe, óyeme bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe no niega la realidad. Me gusta esto, presta atención. La fe
no niega la realidad. El problema es tal como lo vemos. La diferencia es el enfoque que tú le das a esa realidad. Dios no niega la realidad, pero en Cristo vemos con sus ojos desde la perspectiva, porque la mente de Cristo opera en un ámbito invisible que se manifiesta en lo visible. Lo voy a repetir. Porque la mente de Cristo opera en un ámbito invisible que se manifiesta en lo visible. Por eso es fe. No se ve, pero se espera materializar, ¿sí o no? Por eso es que se necesita la fe para ver lo invisible y poseer lo imposible. Necesitamos fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesita la fe para ver lo invisible. Siempre estamos viendo cosas invisibles y nosotros mismos nos decimos, no, eso no puede ser. Dios te está hablando, te está revelando, te está dando revelación, visión. Y nosotros, por no tener fe, no vemos eso visible, materializado en nuestras vidas. Dios primero te lo muestra en una visión. Una visión es una imagen mental del futuro que Dios ha forjado contigo, ¿cierto? Pero con la fe trabajamos, lo labramos, lo construimos. Y el día menos pensado, estamos dentro de la casa que el Señor nos mostró, estamos sobre el vehículo que el Señor nos mostró, estamos, amén. Así es la fe trabaja en lo invisible para luego verlo visible. Amén. Yo sé que ustedes han tenido bastante experiencia de fe. Amén. Pero nos hemos conformado con lo que hemos adquirido. Pero ahora yo necesito que tú actives la fe porque yo necesito que tú le enseñes a otros para que también, otros también pasen al otro lado. Pasen de la miseria a la prosperidad. De la pobreza a la prosperidad. A la prosperidad de Dios. No la prosperidad que el mundo piensa que es prosperidad, la prosperidad de Dios. ¿Sí o no? Nosotros somos prósperos. ¿Sabes por qué nos hace prósperos? Tener a Dios en nuestro corazón. Yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Eso es lo que me hace próspero. ¿Sí o no? A mí mismo me hace próspero tener casa, carro, beca. Eso no me hace próspero. Porque hay gente así que cree que la prosperidad es esa. Dinero. Es más, tienen tanto dinero en los bancos y son tan miserables que lo único que tienen es plata. Pero la prosperidad en Dios es única. Yo puedo entrar donde Él entra con plata. Yo entro gratis. ¿Sí o no? Disfruto lo que ellos tienen que disfrutar con plata. Yo a veces les digo, ellos se jactan porque tienen plata para pagar eso. Yo sí tengo de qué jactarme, que no tengo que ni que matarme ni que humillarme para conseguir plata y puedo disfrutar lo mismo de ellos, porque Dios me lo da. Y solo tengo que decir, gloria a Dios, gracias Señor. Y a ellos les da rabia. A ellos les da rabia que nosotros disfrutemos lo mismo. Es que Dios lo dijo. Casas que no construimos, cisternas que no acabamos, ¿sí o no? Que las riquezas de los impíos pasarán a paso de los ¿qué? De los justos. A ti lo único que te corresponde, mi hermano, vivir en justicia. Ese es lo fuerte, ese es lo fuerte. Porque por medio de la fe, tú puedes lograr ver lo imposible y llegar a poseer lo imposible. Escríbelo. Es interesante. Porque por medio de la fe, tú puedes lograr ver lo invisible. Ver lo invisible. Y llegar a poseer lo imposible. Solo por fe. Elizabeth veía
su negocio propio en visión. Y muchos te decían, ¿quién sabe cuándo? Pero yo sí sé cuándo, en el tiempo de Dios. Y cuando yo entiendo eso, yo no me desespero, yo no me angustio, yo no me meto en problemas y que prestar diario para lograr. Yo no voy a ayudar a Dios, yo no tengo por qué ayudar a Dios. Dios se provee a sí mismo, ¿sí o no? Quiero que me hagas un sacrificio, Abraham. Sube tú y tu hijo, lleva todo. Y el pelado, pa, que vamos a sacrificar. Y el cordero, ¿qué le dijo el hombre de la fe? Él se proveerá de cordero, ¿sí o no? Y brin, allá está. Tú solo tienes que obedecer lo que Dios te dice, sin cuestionar. Cuando dejemos de cuestionar la voluntad de Dios en nuestra vida, esa voluntad que es buena, agradable y perfecta, nos va a ir mejor. La fe es una fuerza tremenda, una fuerza espiritual brava para bregar con lo que no se ve a simple vista y con lo que no se puede conquistar con fuerza humana. Ahí actúa la fe. Ahí necesito activar la fe como el grano de mostaza. ¿Será suficiente? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pueden decir conmigo, tengo fe para ver lo invisible y poseer lo imposible. Tengo fe para ver lo invisible y para poseer lo invisible, lo imposible. Pero la fe necesita una voz legal para operar. Agarre esta que le voy a soltar ahora. Mira, dije que la fe necesita una voz legal para operar. Jesús declaró, nunca más ores para adentro. Nunca más ores así. Usa tu voz para declarar la palabra. Usa tu voz para declarar la palabra. Porque la fe necesita una voz audible para llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Estás escuchando bien esto? Si tú determinas tu gloria futura cuando comienzas a declarar palabra de fe sobre tu vida. Yo comienzo a declarar palabra de fe sobre mi vida y estoy declarando mi vida futura. Estoy construyendo mi vida futura. Así que vamos a comenzar a determinar nuestro futuro en fe. Y comenzamos a profetizar, a declarar. Dios, el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de la tierra. Y lo que Dios dijo, se hizo. Qué gran enseñanza. Y nos está diciendo que cosas mayores nosotros podíamos hacer. Así que nosotros lo que tenemos que activar es el poder que hay en la declaración. Así que si tú determinas tu gloria, determina cuál quieres que sea tu gloria. Yo quiero ser, no sé, un gran profeta, un gran apóstol. Yo quiero ser un gran comerciante. Yo quiero ser. Tú comienzas a declararlo. Determínalo con la fe. Así que tú determinas tu gloria futura cuando declaras palabra de fe sobre tu vida. Declara palabra de fe sobre tu vida. Pero por lo general, ¿sabes qué hacemos? Ay, yo sí soy bobo. Ay, yo sí estoy torpe. Ay, estoy enferma. ¿Qué está diciendo ahí?
Y eso lo dice audible. Mira el poder que, o sea, estoy declarando lo que no quiero vivir. Yo no quiero ser bobo, no quiero ser torpe, no quiero ser tonta, no quiero ser enfermo. Y hay otros que pelean y que es que con mi enfermedad, que propiedad, oye, están paralizados, declarándose maldiciones a sí mismos. Bueno, yo te acabo de decir que tú determinas tu gloria futura cuando declaras palabras de fe sobre tu vida. Entonces, en vez de declarar esas bobadas que me dañan, declaro palabras de fe. Esa palabra de fe está sobre ti. Esa palabra de fe está basada en la palabra de Dios que está sobre ti. Mira, Job capítulo 8 versículos 5, 7 dice: si tú buscaras a Dios e imploraras la misericordia del Todopoderoso, si fueras puro y recto, ciertamente Él se despertaría ahora en tu favor y restauraría tu justa condición. Aunque tu principio haya sido insignificante, con todo tu final aumentará sobremanera. Si en el año 2023 fue insignificante, fue escaso, fue doloroso, fue mínima la cosa, fue duro y difícil, en este año 2024 para nosotros, dice Dios, será un año de logros, de cosas mejores. Aumentarás, crecerás, prosperarás, serás multiplicado y ensancharás la iglesia Salirac. Yo estoy profetizando aquí. Ya yo olvidé el 2023. Estoy diciendo, en el 2024 será un año para nosotros de doble unción, de doble bendición. ¿Cierto? Será un año de logros. Lo que no sucedió en el 2023 va a suceder en el 2024. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabe? Déselo fuerte. Así me gusta. Que le crean a Dios. Será un año donde sucederán las mejores cosas en tu vida. Si Dios el año pasado hizo milagros en tu vida, este 2024 lo va a hacer doblemente. No te olvides de los milagros que ya el Señor ha hecho en tu vida, porque Él lo seguirá haciendo. ¿Sabes? En el 2024 todos serán aumentados. En el año 2024 crecerán, prosperarán, serán multiplicados y esta iglesia se va a ensanchar en el nombre de Jesús. Aleluya. Yo lo creo. Cuando yo veo la casa esa de Protemplo que tenemos, ya hasta ni la tenemos en la iglesia, aquí es donde está la casita esa Protemplo. Cuando yo la veo y la abro y veo que no tiene ni un sobre ni un peso, yo digo: Señor, tú dijiste que nos ibas a dar un lugar grande, amplio, espacioso, donde tengamos parqueadero, donde tengamos biblioteca, comedor. Pero cuando yo veo ahí, veo la realidad, yo digo: Señor, tú dijiste. Y esa es mi fe. ¿Sí o no? Dijo que nos va a dar gente influyente y poderosa. Y yo los estoy viendo aquí, cómo se están formando. Cómo se están formando para hacer esos instrumentos con los cuales Dios va a hacer una iglesia grande, poderosa e influyente. Dese un fuerte aplauso. Israel se paró antes de entrar a la tierra y dijo: hay gigantes. Era una realidad. Habían gigantes. Pero yo te estoy diciendo
que es la perspectiva, el enfoque que tú le das a la realidad. Lo que te va a hacer vencedor o un perdedor. ¿Sabes? Era una realidad, pero Dios había dicho, la tierra prometida es vuestra. El problema no era cómo lo veían, sino cómo se sentían. ¿Cómo decían ellos que se sentían? ¿Cómo qué? Como langostas, ¿cierto? Se sentían, dijeron, y nosotros pareceríamos, ¿cómo qué? Como langostas. Escucha esto, la fe no niega la realidad. Eran gigantes y nos veían como langostas, ¿cierto? La fe no niega la realidad, pero ¿sabe qué? La palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. Escúchame esto. Escucha esto que te voy a decir aquí. Te voy a soltar una cosa tremenda. La Biblia dice que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. La palabra, la espada, la palabra de Dios se compara como una espada ¿de qué? De doble filo. ¿Cuál es el doble filo? La palabra y el corazón. La Biblia dice que cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esos son los dos filos. Esos son los dos filos, la palabra en tu boca y en tu corazón. Así que lo que confieses con tu boca, lo que confieses con tu boca y lo creas en tu corazón, ¿qué dice la palabra que pasará? Se hará una realidad en nuestra vida. Será hecho. ¿Qué será hecho? Lo que tú declares con tu boca y lo creas en tu corazón, será hecho. Esa es la espada de doble filo. Creerlo y declararlo. Amén. Así que de aquí en adelante, usted lo único que tiene que hacer es creer y declararlo. Lo declaras con tu boca y lo crees en tu corazón. Y lo que digas te será hecho, creado y manifiesto. Lo que digas te será hecho, creado y manifiesto. Jesús, Dios no dijo, separa de las aguas y se separaron. Dios no dijo. Y lo que Dios dijo, vino a ser. El poder de la declaración. El poder de una palabra de fe. Usted no se imagina el poder de una palabra que salga de tu boca con el convencimiento de tu corazón. A veces nosotros hablamos por hablar, pero aquí este es una espada sin filo, hablar por hablar. Pero cuando yo hablo una palabra de fe, una palabra que Dios da, por eso cuando oremos debemos orar conforme a su palabra. Si usted se da cuenta, cuando usted ora algo que no está en la palabra, eso nunca sucede. Pero cuando usted ora conforme a la palabra de Dios, ahí está. Ahí se conjuga la doble filo. Porque tú crees en tu corazón esa palabra que estás declarando en el nombre de Jesús. Antes de tú pasar la tormenta, se me impartirá lo nuevo del Señor. Diga, antes de yo cruzar mi tormenta, se me impartirá lo nuevo del Señor. Ellos van en su tormenta. Ya Jesús les está enseñando a tener fe. Oye, esta enseñanza era para los discípulos, no eran para la gente donde Jesús iba, era para los discípulos. Dios
le impartió un milagro antes de la tormenta. Antes de la tormenta, multiplicación de panes, sanando paralíticos. Antes de la tormenta, usted lee ahí las historias antes de este texto. Usted se da cuenta de la cantidad de milagros que Jesús hizo. Jesús les enseñaba, estaba haciendo una enseñanza práctica de fe. Y más sin embargo, en medio de la tormenta dice, ¿quién es este? Todo lo que han visto, todo lo que han vivido juntos. Y todavía pregunta, ¿y quién es este que al viento y al mar le ordena que se calle y se calla? ¿Ah? Dios les impartió un milagro antes de la tormenta, pero ellos no lo entendieron. Cuidado con los milagros, porque a veces lo próximo es que tu fe será probada. Cuidado con los milagros, porque antes, lo próximo, después del milagro, tu fe será probada, porque va para otro nivel. Va para otro nivel. Por eso dice, hey, pasemos para el otro lado. Van viendo conmigo, ya hicieron esto, ya vieron esto. Si usted tiene fe, usted puede hacer estas obras y mayores. Pero si no, te vas a quedar en el mismo nivel, de este mismo lado. Así que antes, óyeme, después de los milagros, Dios los va a probar a ustedes. En la tormenta es muy difícil aprender. Realizar cambios en momentos de presión son las peores decisiones que el ser humano puede tomar. Actuar, hablar o decidir cosas bajo presión, bajo momentos de angustia. No es recomendable, ¿sí o no? No es recomendable que en medio del dolor, del sufrimiento, usted tome decisiones. No es recomendable. La mejor manera es estar tranquilo y salir de la zona de comodidad. Jesús se levantó, cayó la tormenta y dijo, hombres de poca fe, todavía no tienen fe. Tú notarás que en la secuencia de los milagros hechos por Jesús, vemos que no fueron por las personas en sí, sino para enseñar fe a sus discípulos. Así que a partir de hoy tú vas a valorar. Valora lo que Dios te enseña. Valora lo que Dios te enseña. Nadie podrá acompañarte en la próxima tormenta porque estarás solo. Jesús esperará que tú pongas en práctica tu fe, tu declaración. Amén. Jesús estaba mentoreando a sus discípulos. ¿Sí o no? Y así como pasa aquí, como pasa aquí adentro. El liderazgo siempre tiene a alguien a quien mentorear, a quien enseñar. ¿Sí o no? Y ya en el discipulado y le estamos enseñando, y vamos la primera vez, vamos a evangelizar y ven al líder de evangelización haciéndolo. Pero después, los demás ¿qué? Van solos. ¿Y eso está mal o está bien? Está bien. Perfecto. Eso es ser un buen líder. Pero un mal líder es el que espera que si no voy yo, no pasa nada. Que si no estoy yo, no se puede hacer nada. Ya te enseñé lo que has oído de mí ante muchos testigos. Delega a hombres fieles y idóneos que sean capaces de enseñar a otros. Amén. Para mí un mal líder es aquel que no se multiplica. Si tú eres bueno barriendo, enséñale a otros a ser buenos barriendo. Si tú eres bueno con el piano, enséñale a otros a que sean buenos con el piano. ¿Sí o no? Si tú eres bueno cantando, enseña a otros a que sean buenos cantando. Ese es el buen líder, el que se multiplica. Pero un líder malo se quiere hacer indispensable. Tiene celo de sí mismo. ¿Ah? ¿Sabes lo bueno que es que yo pueda decir?
salió de mis lomos. La gloria y la honra es para el Señor, pero uno le entra un... ¿Cierto? Escúchame bien, iglesia. Hay tormentas que esperan la voz del Padre a través de su boca. Hay tormentas que esperan la voz del Padre a través de tu boca. En otras palabras, que confieses, que declares su palabra. No hay tormenta, no hay situación en esta vida en la que no encontremos refrigerio en esta palabra. La palabra profética que tú tienes que declarar está aquí. La palabra profética más segura está aquí. Hay gente que le gusta ir donde los profetas, donde dicen cosas que no están en la palabra de Dios. ¡Ah! ¿Y eso es lo que le gusta? ¿Sí o no? Últimamente cuando alguien me dice que tiene una palabra a mí, yo trato de grabarla. Sí. Porque hay que filtrar esa palabra. ¿Qué texto bíblico soporta eso? ¿Sí o no? Pero no, lo que quiero es emoción. Hay tormentas que esperan la voz del Padre a través de tu boca. Dios no te explicará más. Serás probado en lo que vendrá. ¿Quieres un milagro? Prepárate porque vendrán momentos oscuros, momentos de zozobra. Pero todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Serás probado. ¿Ah? ¿Quieres un cargo nuevo? Sí. ¿Quieres un sueldo nuevo? Mejor, sí. Pero no quieres la evaluación. ¿Sabes si eres o no competente para lo que te viene? ¿Sí o no? Anda. Él estará contigo. Pero allí no hay tiempo para aprender, solo para liberar de ti lo que Dios se te fue impartido. Lo que de Dios se te fue impartido. Eso es como cuando uno está en una situación que es rápida, lo que conducimos. Ahí toca uno reaccionar. Ahí no que vaya a recordar la teoría. Ahí no hay tiempo para eso. Ahí toca sacar lo que Dios te ha impartido. ¿Sabes que la iglesia no necesita avivamiento? Porque no está muerta. ¿Sí o no? Yo escucho a todo el mundo que avivamiento, pero la iglesia no necesita avivamiento. La iglesia está muerta. No, la iglesia lo que está es dormida. ¿Sí o no? La iglesia duerme y necesita levantarse del sueño y liberar de ella todo lo que Dios le ha sido impartido. Eso es lo que necesita la iglesia. Sacar todo lo que de Dios le ha sido impartido. En bendición, Dios te enseñará, pero en crisis, Dios te impartirá. Dije que en bendición Dios te va a enseñar, pero en crisis Dios va a impartir. Cuando estamos bendecidos, Dios nos da palabras proféticas para que guardemos, atesoremos principios y luego los decretamos y los ejercitamos en la prueba. Pero en la prueba Dios te impartirá sobrenaturalmente lo que necesitas para cruzar sin pasar por una enseñanza previa. Hay cosas que no se aprenden, se agarran en el proceso. Dije que hay cosas que no se aprenden, se agarran en medio del proceso.
en medio de la situación, en medio de las cosas. La experiencia no te da lección. La experiencia, mira lo que voy a decir, voy a corregir algo que dije ahorita, que lo dije al revés. La experiencia no te da la lección. No la lección, la experiencia. La experiencia te da la lección. La experiencia te da la lección. Y eso está comprobado. ¿Sí o no? No la lección te da la experiencia. Es la experiencia la que te da la lección. Hay mucha gente que está gorda, obesa, aquí de tanta palabra, pero no la ponen en obra y no han podido experimentar ni que se llenó del Espíritu Santo, un bautismo del Espíritu Santo. No han podido experimentar nada. Pero hay gente nueva, hambrienta y sedienta de Dios, que se saben 3, 4 versículos bíblicos y lo ponen en práctica. ¿Y qué pasa? ¡Wow! ¿Cómo Dios lo está usando? Y el otro, el viejo, se pone celoso porque el nuevo está activado. ¿Sí o no? El que se durmió, se durmió. La experiencia te la da la lección. No la lección, la experiencia. Pablo le dijo a Timoteo: activa los dones que te impartí. Y eso es lo que te dice Dios hoy, en medio de tu crisis. Activa tus dones, activa tus talentos, tus capacidades y vuelve a soñar, porque ya yo deposité en ti todo lo que tú necesitas para triunfar. Ya yo te di todo. Pero ¿qué pasa? Que en medio de la oscuridad, de la zozobra, del momento crítico, cambiamos el recurso de la palabra por la capacidad humana. Cambiamos la fe por la fuerza y por la influencia. Y ahí donde nos va peor. Hay cosas de Dios que nunca aprenderás. Te serán impartidas y luego lo entenderás. A mí me gusta la gente así, atrevida. Porque la gente atrevida para mí es la gente que en el proceso las coge. Hay gente que necesita uno que explicarle y tal, y tiene que ir a la escuela teológica, y tiene que hacer no sé cuántos cursos, y tiene que no sé qué. Ya le voy a contar algo. Yo no sé si está bien o está mal, pero yo a los 3 años de yo haberme convertido a Jesucristo, a los 3 años ya yo estaba predicando en las calles. Y al 4.º año de yo haberme bautizado, me ordenaron por primera vez como pastor. Yo estaba predicando en las calles cuando comencé a hacer mi primer curso de teología. ¿No? ¿Cómo te parece? Si yo tú necesitara los cursos para predicar, nunca hubiese predicado. Es que mucha gente que han tomado cuantos cursos, necesitamos que se suelten y le crean a Dios que usted es nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las buenas nuevas. Usted tiene que creer. Si Dios esperara enseñarnos, todos moriríamos en la mitad de los logros. Tú te preguntarías en circunstancias: ¿y cómo vino esto? Fue la impartición del Espíritu de Dios. Dios te llevará a la paz. La tormenta pasará y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, vendrá sobre ti. Pero tú tienes que cogerla en el aire. Hay un enfermo
orar por los enfermos es el pastor. Yo no. Yo todavía no estoy capacitado para nada. Hay un endemoniado. Uy, no. Yo no me meto con esos demonios porque esos demonios no siempre están conmigo. No, mi hermano. Te estoy diciendo que Dios en el momento te va a impartir, pero tú tienes que tener fe y atreverte. ¿Sí o no? Dije, pastor, solo necesito que ores por mí porque hay un endemoniado y yo le voy a dar dura a ese demonio. Dame tu cobertura que voy para esa. ¿Sí o no? Lo único que necesito hacer yo, que el pastor te bendiga para hacer esas obras. Hacerlo bajo en bendición, en cobertura. Y ya. Desabotónate que ese demonio sale hoy porque sale hoy. ¿Sí o no? Porque Dios en medio de esa lucha, Dios te va a impartir. En medio de esa lucha, Dios te va a mostrar lo que es. ¿Sí o no? Te va a mostrar los recursos. Porque el Espíritu Santo te recordará lo aprendido. La gente, óyeme bien, la gente no quiere arriesgarse, huyen de la zona de riesgo, pero los riesgos deben ser tomados, porque el peligro más grande en la vida es no arriesgarse a nada. Andy, de eso debería ponerlo ahí en grande. Te lo voy a repetir para que lo anotes ahí. La gente que no quiere arriesgarse huyen de la zona de riesgo. Escucha bien esto. Pero los riesgos deben ser tomados. Aquí viene. Porque el peligro más grande en la vida es no arriesgarse a nada. Alguien escribió esto. Me encantó esto. Reír es arriesgarse a parecer un tonto. Llorar es arriesgarse a parecer un sentimental. Hacer algo por alguien es arriesgarse a involucrarse. Expresar sentimiento es arriesgarse a mostrar tu verdadero yo. Exponer tus ideas y sueños es arriesgarse a perderlos. Amar es arriesgarse a no ser correspondido. Vivir es arriesgarse a morir. Esperar es arriesgarse a la desesperanza. Lanzarse es arriesgarse a fallar. Así que en la vida, el peligro más grande en la vida es no arriesgarse a nada. Las personas que no se arriesgan no logran, no alcanzan nada de nada de nada. Nada. Dígale al que está a tu lado, pasemos al otro lado. Vamos a arriesgarnos. Pasemos al otro lado. Es una invitación divina que el Señor nos hace. No es una iniciativa propia, es una invitación divina que el Señor nos está haciendo. Es un señalamiento profético de Dios. Pasemos al otro lado. Donde Dios está a punto de cambiar nuestra zona de riesgo en una nueva aventura de fe y de nueva conquista. Mira lo que te voy a explicar ahora. La fe. Anota ahí. La fe trabaja cuando tú no sabes cómo va a acontecer. La fe trabaja cuando tú no sabes dónde va a ocurrir, en qué tiempo, en qué mes y en qué año vendrá a manifestación. La fe trabaja cuando todavía las cosas no han sucedido. Si sucede, ¿para qué fe? Si ya los tengo, ¿para qué fe? La fe trabaja cuando tú estás en el lado opuesto de tu victoria y de tu conquista. La fe trabaja cuando estás en otra página, en otro estatus, en otra condición. Todavía no ha sucedido, pero Dios te dice, pasemos al otro lado. Dele un fuerte aplauso al Señor.
Así que atrévete hoy a tomar ese paso, esa decisión determinante. Hoy a cruzar y abrazar la invitación de Dios. El año 2024 pasemos de la miseria y la pobreza a la prosperidad del Señor. Pasemos al otro lado. Esto indica, cuando yo te digo que pasemos al otro lado, esto indica un nuevo tiempo. Dile que está a tu lado. Viene un nuevo tiempo, viene un nuevo tiempo. Una nueva temporada y estación espiritual. Amén. Cuando digo pasemos al otro lado, esto indica que son tiempos oportunos, nuevas oportunidades y puertas abiertas. No se ha acabado el año, no se ha acabado el año. Y se vienen nuevas oportunidades y nuevas puertas. Amén. Esto indica ventanas hacia nuevos horizontes, nuevos caminos por caminar. Esto indica tiempos de cambio que vendrán para crecimiento y multiplicación. Pero recuerda, cada nivel de crecimiento requiere una transición y cada transición requiere tiempos de cambios. Transicional es entrar en expansión, es ensancharse, movilización. Transicional es renunciar a lo estático y a lo rutinario y a lo conocido. Una verdadera transición es un cambio interno. Alguien dijo, si quieres lograr lo que aún no has alcanzado, necesitas hacer lo que aún no has intentado. El problema es que nos resistimos a los cambios. No nos gustan los cambios. Le tenemos miedo a lo desconocido. Estamos en negación. Y mientras estemos en negación, postergaremos la realidad y más sufriremos los cambios. Las personas que no saben manejar cambios serán ridículos frente a la gente de su influencia. Dile que está a tu lado. Pasemos al otro lado. Solo necesitas fe para pasar al otro lado. Porque si Dios lo dijo, Dios lo hace. Ya te mostró un milagro. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que Dios ha hecho un milagro en su vida? ¿Cuántos? Oye, y si Dios ya te hizo un milagro, Él seguirá haciendo más milagros en tu vida. ¿Por qué no ir al otro lado? ¿Ah? Si no avanzas, si te paralizas, te estancas. Y el agua que se estanca se pudre. Y lo que se pudre se bota. ¿Sí o no? Así que nada detenga tu avanzar. Que nada detenga tu movimiento de fe. Que nada detenga tu movimiento de fe. Vamos a avanzar. Lo único que tú tienes que tener en cuenta es la palabra de Dios en tu vida para avanzar, que es la lámpara a vuestros pies. No avances a ciega. La palabra alumbrará nuestro camino. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Y si la palabra lo dice, Dios lo respalda. Porque Dios no va a dejar de ser Dios. Así que confiemos en el Señor. Confiemos en su palabra. Y bienvenidos. Y nos vemos en el otro lado. Dense un fuerte aplauso al Señor.